Sin dejar de mirar al pasado. Trabajemos para resolver el presente. Para planear el futuro. Yucatán es reto. Yucatán es desafío. Yucatán es transformación. Hagamos un pacto. Hablemos para escucharnos. Escuchémonos para entender. Por ti y por todos, esto es Diálogos por Yucatán. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estemos viendo y escuchando. Gracias por seguirnos en este esfuerzo informativo de Peninsular.medio, Diálogos por Yucatán. Y bueno, vamos entrando a un tema en la entrevista con motivo de la temporada decembrina, de la temporada navideña, que en relación con los espacios públicos no es un tema tan nuevo, pero siempre es un tema importante. Enseguida vamos con él. Por ahora, vámonos como siempre, vámonos con las de rigor. De rigor. Lo que necesitas saber en segundos. Y bueno, de rigor esta semana una auténtica novela política. Está muy enredado, lo admitimos. Entonces la vamos a tratar de explicar en tres partes. Va la primera parte. De rigor es hablar del ambiente tenso y complicado que dejó la salida, bueno, el intento de salida del supuesto todavía gobernador constitucional, porque no lo sabemos, Samuel García, quien, como usted seguramente sabe, pues quiere ser, es o era precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. A ver, vamos a tratar de explicarlo. Samuel García es gobernador de Nuevo León, quiere ser precandidato, tiene que renunciar a la gubernatura y él quería poner a un hombre de sus confianzas, al que fue su secretario de gobierno, Javier Navarro. Aquí tengo los nombres. Pero el Congreso de Nuevo León, al que el gobernador está completamente enfrentado, quería poner a otro gobernador sustituto o interino, que es, ahorita le digo, Luis Enrique Orozco. Él era vicefiscal, pertenecía a la Fiscalía del Estado de Nuevo León, pero no se ponían de acuerdo y a lo largo de toda esta semana hubo varios asuntos. Fin de la primera parte, va la segunda. Bueno, la historia que ocurrió, como usted seguramente sabe y recuerda, que ocurrió en Nuevo León, que sigue pasando en Nuevo León, pues ha tenido muchos giros. Vamos a tratar de resumirlo. El pasado viernes, luego de varias notificaciones judiciales, la Suprema Corte de Justicia, fue el ministro Lainez, de hecho, con precisión, ordenó que le dieran la razón al Congreso, que Luis Enrique Orozco tome posesión como gobernador interino. Y la noche del viernes, ya rayando al sábado, Orozco se encaminó al Palacio y tomó posesión como interino. Pero de acuerdo con los informes de la prensa, hemos estado leyendo a otros periódicos nacionales, El Universal, Milenio, Excelsior, hay varios, pues explican que hablando con los medios, el propio, o finalmente en presencia en el Palacio, el propio Javier Navarro, el secretario de gobierno y quien iba a ser encargado de despacho, se acercó para decirle que no se preocupara, que Samuel García reasumía funciones como gobernador. Y se lo dijo en su cara: oye, ¿sabes qué? Samuel García retoma el cargo como gobernador. Fin de la segunda parte, vamos con la tercera de este enredo. Ya le hicimos largo el cuento, pero hasta el momento en que esto se graba, Samuel García técnicamente sigue siendo gobernador de Nuevo León, pero hay otras versiones, aquí estamos también siguiendo a la red social X, antes Twitter, que dicen que no, que Samuel García no podía de ninguna manera reasumir el cargo, porque finalmente el Congreso del Estado de Nuevo León fue el que le dio la licencia. Entonces, técnicamente, Nuevo León amaneció el sábado con dos gobernadores. Uno, Samuel García, que reasume de acuerdo con él, y Luis Enrique Orozco, que fue nombrado o que es el gobernador interino. Realmente, perdón, le estoy haciendo, yo no sé si muchas bolas, pero es que la ley en este momento en Nuevo León está hecha un relajo, muchísimas bolas. Como comentario final, pues ciertamente Samuel García tenía un punto. ¿Por qué los diputados del PRI y el PAN van a poner a un gobernador que no emana de la voluntad popular, que pues ciertamente hace algún tiempo votó por Movimiento Ciudadano? Lo cierto es que nada de esto tendría que haber ocurrido si no se deja la
chamba a medias y si el gobernador Samuel García termine el cargo cuando tuviese que terminarlo. Seguiremos informando y para ver si continúa como precandidato, porque también habían esas versiones. Ya no podía ser precandidato porque ya no establecía los 6 meses o ya no va a poder alcanzar el plazo de 6 meses de separación que la ley exige. Ya veremos cómo termina esto, pero una verdadera crisis política se vive en el estado de Nuevo León, al pam pam y al vino vino. Y bueno, también de rigor es hablar en otros temas, pero relacionado nuevamente con Samuel García, de rigor es también hablar del expresidente Vicente Fox, quien perdió su cuenta de X, antes Twitter, tras una expresión pues ciertamente desafortunada, porque llamó a la esposa del gobernador Samuel García, la influencer, la importante influencer Mariana Rodríguez, le llamó dama de compañía, obviamente tratando de minimizarla, algo que creo que no se vale en estos tiempos donde estamos tratando de luchar por la equidad. Lo cierto es que, bueno, esto fue tomado como una minimización que fue sumamente acusada y claro, en un principio se pensó que Fox había eliminado su cuenta ante la lluvia de críticas, pero luego se supo que fue posiblemente, aunque la red social no lo ha dicho de esta manera, no lo ha declarado, pues se asume que la red social bajó la cuenta del expresidente. Fox alegó que está en campaña y que esta es una guerra para ganar, pero lo cierto es que hasta el momento la cuenta de Fox sigue cerrada y sigue sin cuenta y sigue sin fusil. Y bueno, para concluir, de rigor es hablar de las ternas enviadas por el presidente López Obrador esta semana y que fueron rechazadas por la oposición por ser evidentemente personas ligadas al mandatario. Por supuesto, mujeres muy preparadas, eso no es lo que se discute, pero ciertamente muy cercanas al presidente López Obrador, lo que haría muy difícil cumplir con el hecho de que busquen ser un verdadero contrapeso en el Poder Judicial, tal y como lo marcan nuestras leyes y nuestra Constitución. Ahora, se rechazó esta primera terna y la nueva terna, ¿a quiénes incluye? Lenia Batres y Berta María Alcalde, quienes repiten, y se incluye ahora a una nueva mujer, Heréndira Cruz Villegas, jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, y pues ciertamente se prevé que venga un nuevo rechazo, vamos a ver qué ocurre, pero ciertamente aquí la oposición habla de que se respete la autonomía de poderes y que no pueda haber alguien tan cercano al presidente en esa posición. Aunque bueno, algunos ministros ya lo sean. Bueno, esto es todo con las de rigor, muchísima información, esperemos haber sido claro. No se diga más, vamos ahora con la entrevista a fondo. Él es el abogado René Ramírez y vamos a hablar de un tema importante. ¿Deben o no deben colocarse nacimientos y símbolos religiosos en espacios públicos? Continuamos, esto es Diálogos por Yucatán. Para el desorden de la realidad, el orden de las palabras. Por el principio, mejor se empieza. Este es nuestro preámbulo. Mucho le costó a México alcanzar un Estado laico. La Guerra de Reforma, acaecida entre 1857 y 1860, es un ejemplo de cómo se tuvo que llegar hasta las armas para dirimir el debate entre si el Estado debía o no debía dar preferencia a alguna religión. Lo cierto es que este país es laico y la Constitución lo establece en la educación, en la libertad de creencias religiosas y en el carácter del propio Estado. Pero, ¿qué significa esta palabra? Su origen etimológico busca designar al grupo que no pertenece a religión alguna. Así, aplicado al ámbito gubernamental, se refiere a la separación del Estado-Iglesia y a que el gobierno mantenga neutralidad absoluta respecto a las religiones. Ahora, ¿qué ocurre cuando se aceptan símbolos religiosos en un espacio público? O, aún más complejo, ¿qué hacer cuando un gobierno municipal, estatal o federal financian símbolos religiosos con el dinero de todos? Es precisamente la controversia que surgió hace algunos años, cuando ciudadanos se inconformaron ante las autoridades judiciales por la presencia de nacimientos católicos en espacios públicos y financiados por los ayuntamientos de Mococha, Chocholá y Mérida. ¿Quién tiene la razón en este caso? ¿Debe prohibirse la presencia de estos elementos religiosos en espacios públicos o deben mantenerse por tradición y el propio origen de la fiesta navideña? El abogado René Ramírez, analista,
académico y asesor legislativo, nos brinda su punto de vista y nos invita a la reflexión en un tema que merece ser discutido a fondo en Diálogos por Yucatán. La gente hablando se entiende, y por eso, llega ahora la entrevista de Diálogos por Yucatán. Diálogos por Yucatán. Estamos de nueva cuenta en Diálogos por Yucatán, en la sección a fondo de la entrevista. Pues desde el jueves de hace algunos días, que arrancó, pues que se fue el Thanksgiving en los Estados Unidos, pues ya inicia la temporada navideña, algo que pues también es muy mexicano, ¿no? Al final, las posadas y todos los elementos religiosos que forman ya parte del imaginario colectivo en México, en Yucatán y en muchas partes. El asunto es que usted recordará que un ciudadano mexicano, vamos a omitir su nombre por el momento, pues promovió una demanda contra los ayuntamientos para evitar que hubiesen elementos religiosos en algunos espacios públicos. En fin, la medida no sé que del todo también fue entendida, pero generó muchísima polémica. El asunto es que tenemos hoy a René Ramírez Benítez. Él es abogado por la Universidad Marista de Mérida, con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac y estudios en Metodología de la Comparación Jurídica por la Universidad de Bolonia, Italia. Y bueno, él es asesor legislativo en el Congreso del Estado de Yucatán, abogado postulante y profesor universitario. René, gracias por estar aquí y pues nos encanta tenerte aquí para entender un poco más qué pasó con esta iniciativa, cuál es tu punto de vista como abogado. Estamos cayendo en la ilegalidad. ¿Qué tanto se contrapone el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la libertad de expresión y el tema del Estado laico? En fin, son varias preguntas, pero bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. No, al contrario, te agradezco, primero que nada, te agradezco muchísimo, Alejandro, la invitación. También felicitarte por este espacio que está haciendo, pues bueno, un espacio obligado para el debate, no solamente de cuestiones sociales, sino también políticas. Y creo que esto que vamos a platicar el día de hoy es un debate necesario, que creo que como sociedad no hemos tenido de manera amplia, y sobre todo en el que pues, el crecimiento de la sociedad, la evolución de la sociedad exige pues nuevas fronteras, ¿no? De ciertas cosas que nosotros creíamos ya definidas, pero que pues ahora el avanzar de la sociedad pues nos replantea nuevos debates respecto a eso. Entonces, primero que nada, te agradezco mucho la invitación y también a Punto Medio por este espacio. Gracias René. Pues bueno, si te parece, vamos a empezar con la primera pregunta. Ahora sí que como tú claro. Dices, para abrir el debate, para abrir el espacio. A ver, mi primera pregunta, como abogado, René, ¿qué es, cómo defines el Estado laico y qué importancia tiene para nuestro país este concepto? Claro, mira, a mí me gusta mucho explicar las cosas, sobre todo como profesor universitario, de manera muy aterrizada, sin abogañol, como le dicen, sin las cuestiones técnicas, porque el derecho es para todos, no solamente para los abogados. Me parece que hay que redefinir cómo podemos entender el Estado laico, cuáles son sus elementos. Primero, para México, a diferencia de otros países, tenemos una tradición de Estado laico muy puntual, ¿no? Desde las leyes de reforma hasta, por ejemplo, los procesos actuales de debate de la separación de la Iglesia y del Estado, ¿no? Pero me parece que el doctor Roberto Plancarte lo define muy bien, ¿no? Con muy pocas palabras, ¿no? El Estado laico es la autonomía de la vida pública de la vida religiosa. Entonces me parece que podemos entender entonces el Estado laico que las tomas de decisiones no están sujetas a instituciones religiosas o de carácter, por así sagrado o sacro, ¿no? Entonces yo creo que podemos empezar por ahí. También hay que entender que el Estado laico no es lo mismo que neutralidad religiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado laico tiene dos acepciones. Primera, que el Estado tiene obligaciones de hacer y de no hacer. Entonces, ¿cuáles serían las de hacer? Bueno, estar activamente respetando la diversidad, ¿no? de religiones, de credos, de fes. ¿Y cuáles serían las de no hacer? Las de no intervenir para que una sea preponderante o para escoger una, ¿no? O para favorecer o apoyar a solo una. Entonces, como vemos, tiene dos tipos de excepciones, también incluso tiene dos, si lo podemos decir así, dos esferas. La individual, ¿no? Que es lo que tú, yo, todos aquí presentes creemos, ¿no? Y la colectiva, que es en lo que como sociedad en su conjunto es lo que creemos. Entonces, podemos entender entonces el Estado laico como esta cuestión que es la vida pública separada de la vida religiosa, con obligaciones del Estado de hacer y no hacer, y también pues con dimensiones individuales
o colectivas, que por supuesto pues en México existe una larga tradición de esto. Hay que recordar que incluso que me parece que son 2 guerras las que se desatan derivado de, bueno, 2 conflictos armados que se desatan a partir de esto, y por eso yo creo que para los mexicanos en particular, para nosotros, es un debate muy álgido, muy puntual, que sigue vivo a pesar de tanto tiempo. Ok, pero a ver, muy bien explicado, nada más hay un punto, o sea, el Estado laico implica también neutralidad frente a cualquier religión, o sea, exacto, no podemos, o sea, el Estado no puede dar preferencia a una u otra. Claro, bien? Sí, por supuesto, incluso me parece muy puntual de lo que comentas. Además de la neutralidad, entiende la pluralidad. Okay. O sea, entiende que más que nada existe una diversidad de credos y religiones. Entonces, y por tanto el Estado pues tiene una obligación de salvaguardar a cada una de esas religiones en lo individual, ¿no? Y por supuesto que en lo colectivo se preserve el espacio público para cualquiera de ellas. O de preferencia, ¿no?, para mantener, pues, entre comillas, una neutralidad, ¿no? Porque hay diversos autores que mencionan, a ver, no hablemos de neutralidad, sino de respeto, ¿no? Porque ya no se habla de tolerancia, sino de respeto. Entonces, sí, es un debate que incluso el Estado laico también tiene debates individuales, ¿no? O sea, dependiendo de cada caso en concreto, pues vamos a hablar si estamos ante un debate o dilema del Estado laico o no. Ok, bien. Bueno, entonces ahora paso a la segunda pregunta, René. ¿A ti qué opinión, qué opinas de manera personal, te mereció esta iniciativa para prohibir nacimientos? No sé si elementos religiosos, pero bueno, hablaban de nacimientos en concreto, ¿no?, en espacios públicos, promovido por un ciudadano en años anteriores, y se exagera con estas iniciativas o se exige lo que es justo. ¿Tú qué opinión te mereces? Yo tengo una opinión personal, creo que todos tenemos una opinión personal, y en mi grado tengo una opinión también jurídica, ¿no? Okay. Me parece que en la opinión personal, sin duda yo puedo, de hecho conozco al abogado que lleva el asunto, es un abogado muy respetable, es un joven también. Me parece que yo también coincidiría en que hay cuestiones de la vida política que están lacerando la laicidad del Estado. Sin embargo, me parece que un nacimiento no recaería, o en este particular que estamos hablando de los nacimientos en espacios públicos, pues no recaía, me parece, en una invasión absoluta, ¿no? Y creo que podemos desglosar el porqué, y en la discusión jurídica hubieron varios elementos. Yo en lo personal, por supuesto que soy una persona que está a favor de la separación de la Iglesia y del Estado, del Estado laico, ¿no? Me parece que eso no se encuentra debate, pero me parece que también los debates jurídicos debemos encabezarlos en aquellos asuntos que deberían realmente ser una amenaza al Estado laico, ¿no? Hay cuestiones políticas que suceden el día de hoy que sí son una amenaza al Estado laico en debates nacionales, pero pues no se están llevando a cabo en la discusión pública. Y esto me parece que sí, pero ese es un buen punto de partida, y me parece que por eso este debate era muy necesario, y me parece que este tema de los nacimientos era una cuestión que teníamos que analizar desde el aspecto más que nada de la relevancia. Y aquí hay que recordar que hay 2 asuntos. Está el famoso asunto de Mocochá y Mérida, y el de Mérida en lo solitario, ¿no? Fueron 2 asuntos los que llegan a la Suprema Corte. El primero es quejoso, que al mismo tiempo se demanda, ¿no?, para que no suceda esto en lo sucesivo, porque, y particularmente hay que acotar, porque se utilizaban recursos y espacios públicos para el poner este tipo de nacimientos, y que eso en lo simbólico era un tema de carácter religioso, y que por tanto el utilizar recursos y espacios públicos pues era en esencia comprometer el Estado laico, una vulneración y violación al Estado laico. Y tenemos el otro caso, el caso de Mérida en lo individual, que más que de nacimientos hablaba de, si no mal recuerdo, de decoración navideña. Que decía, esta persona decía, oye, es que yo soy ateo, y el hecho que se disponga de espacios y recursos públicos nuevamente para decoración navideña contraviene mi derecho a un Estado laico, ¿no? Entonces tenemos estos 2 casos, y los 2 casos son igual de relevantes e interesantes. El primero, que habla de los nacimientos, nada más para, pues hoy sí que para dato curioso, el quejoso o la persona que se adolecía de esto se desiste, ¿no? Porque dice que había muchas presiones en su comunidad, que incluso su familia había estado siendo amenazada. Entonces él dice, bueno, la verdad es que no considero que esto tenga que poner en peligro la integridad y el honor de mi familia. Retira la demanda de amparo que ya había sido atraída por nuestro máximo tribunal. Pero ya se había hecho público el proyecto de sentencia. Claro.
Y el proyecto de sentencia sí le daba la razón. El proyecto de sentencia estaba bajo la ponencia del ministro Alcántara Carrancá, que particularmente él ha sido un connotado ministro en el tema penal, pero pues bueno, cuando le toca el asunto, él propone en su sentencia que las cuestiones simbólicas importan, y cuando esa cuestión simbólica tiene una carga religiosa, aguas, porque ahí tenemos entonces, si se utilizan recursos, espacios públicos bajo estos símbolos de carácter religioso, estamos ante una vulneración principalmente de la separación de la Iglesia y del Estado, y que por tanto no sería lo mismo si, por ejemplo, si esto se hubiera dispuesto a través de una persona privada, pero es el Estado quien lo está haciendo. Claro, a ver, aquí hay que dejar un punto, y perdón que te interrumpa, no, claro. Pero me parece que tocas un punto bien importante. O sea, en ningún momento, pero de repente esas confusiones en las redes sociales, es que me van a impedir a mí poner un nacimiento en mi casa. Pues claro que no. No, claro. Es tu casa, ¿no? Es tu espacio. Tú puedes hacer en tu caso lo que desees y manifestar la religiosidad como a ti te parezca. O sea, si me lo preguntan a mí, yo pongo nacimiento en mi casa, ¿no? Claro. Mi esposa y mis hijos. Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de espacios públicos, de bajos de palacios municipales o parques públicos. Eso un poquito importa aclararlo. Perdón, te interrumpí, estaba No. mejor de la... No, al contrario, me parece importante esto que mencionas, porque, a ver, hay una separación de lo privado a lo público. Claro. Ahora bien, me parece que aquí lo que propone el ministro Alcántara Carrancá en su proyecto de sentencia era, y me parece que rescata varios principios de la doctora Aide García Ahumada, que son: 1, ¿qué conlleva un Estado laico? Primero, ¿no?, que hay una libertad de conciencia, o sea, cada quien puede creer lo que quiera. 2, que hay una autonomía entre lo político y lo religioso, y por tanto no se mezclan. 3, hay una autonomía de lo filosófico a lo político, o sea, no solamente lo religioso, sino también lo que pensamos como ideología política. Eso es muy importante también. Y por último, el último elemento sería la igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, el proyecto de sentencia rescata estos principios y dice que estos nacimientos, pues bueno, en la utilización de espacios y recursos públicos contravenían, de acuerdo a la visión del ministro, pues contravenían el Estado laico, y particularmente los artículos 24, 40 y 130 de la Constitución General, ¿no? El asunto pues ya no llegó a concretarse en la Corte. Porque se desiste el quejoso, ¿no? Okay. Yo, por ejemplo, en lo particular, ¿qué crítica tendría? Y primero me gustaría abordar el segundo caso que hayamos comentado, de la decoración navideña, ¿no? Y en ese segundo caso le tocó al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea el proyecto de sentencia. Y ahí era un sentido contrario con el que yo también coincido, que habla el ministro Saldívar. A ver, vamos por partes. Ok, ¿se ha utilizado recursos públicos para la decoración? Pues bueno, normalmente, y señala el ministro en su sentencia, hay decoración que son por ciertas fechas, que por supuesto que está dentro de las facultades de las autoridades, ya sean municipales, estatales o federales, utilizar o destinar por un tema de ambiente, ¿no?, por un tema de tradición. Y un tema, hay que recordar que también los usos y costumbres y las tradiciones también pueden concebirse como una fuente del derecho, ¿no? Entonces, está esa parte. Segundo, y nos habla, a ver, hay cuestiones simbólicas que sí son lo suficientemente graves, que sí traspasan el tema del Estado laico. Y hay unas cuya simbología, pues no tanto, o sea, que no conlleva una vulneración directa. Y en conclusión, en este proyecto de sentencia del ministro Saldívar, que de hecho este asunto sigue todavía, pero se ha pospuesto por parte del Pleno de la Corte su votación, en ese proyecto de sentencia, a diferencia del ministro Alcántara Carrancá, que declaraba como inconstitucional esto, en el ministro Saldívar decía, pues sí es constitucional. Y me parece que aquí yo coincido con este punto de vista, que dice, a ver, hay grados de afectación al Estado laico. Y esto simbólico, cuando hablamos de decoración, que tiene principalmente un tema de una fiesta popular, no conllevaría un grado por el cual vulnerar al Estado laico. Y que amenace es este valor fundamental que está en la Constitución, ¿no? Entonces, ahí me parece que yo coincido con ese análisis. O sea, una cosa, por ejemplo, es que se llevaran a cabo algún tipo de rito, etcétera, en un espacio público, que se pague recursos públicos para llevar a cabo un rito religioso adentro de un edificio. Y otra cosa, pues, es que el utilizar este tipo, por ejemplo, de decoración que es alusiva a una fecha en particular, que incluso se
encuentra prevista en la Ley Federal del Trabajo, porque es un valor de carácter nacional por la preponderancia, pues bueno, es muy diferente. Me parece que el utilizar este tipo de decoración no vulneraba en gran medida el Estado laico. No hay cuestiones que sí, por supuesto que lo agreden, pero al menos en esta simbólico no. Y esto era lo que señalaba el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA. Al final de cuentas, un proyecto pues ya no verá la luz, pero el otro podrá ser discutido en las próximas meses, no lo sé si la Corte así lo decide, este asunto. Y me parece muy importante que también existen diferentes opiniones, ¿no? Hay ministros que sí se pronunciaron, al menos en espacios públicos, respecto a que no coincidían con el proyecto del ministro Arturo Saldívar. Okay. La gran mayoría no estaba de acuerdo con ese proyecto, ¿no? O sea, están de acuerdo más con la visión del ministro Alcántara Carrancá. Pues es posible que la rechacen cuando se vote. Es posible que sea rechazada, ¿no? Entonces, me parece que al menos en esos términos de discusión, esto tenemos. Y me parece que esto pudiéramos comentar a manera de robustecer esta parte de un famoso caso que te va a interesar mucho, que se llama ese de Italia, el caso Lauzi contra Italia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o también conocido como el caso Crucifijo. Ese caso sucede a principios de los 2000 y es una madre de 2 hijos, se queja de que en su escuela pública hay un crucifijo. Y dicen, mis hijos no son católicos y por tanto pediría que no tengan ese crucifijo. Y pues bueno, a final de cuentas, la escuela dice, pues es que es un valor universal, se va a las autoridades y va escalando autoridades y va perdiendo ella cada uno de los juicios y las peticiones. Y el caso llega al Tribunal Europeo, pues que es la máxima autoridad de la Unión Europea en resolver posibles violaciones a los derechos humanos. Y ahí el Tribunal Europeo dice, era la primera vez que sentaba un precedente muy importante, que aparte la sentencia es muy breve, pero toda la sentencia conlleva, al menos hasta ahorita, el precedente más importante que tenemos para saber cuándo hay vulneraciones al Estado laico, ¿no? Y ahí nos habla, por ejemplo, de lo simbólico por primera vez. Que lo simbólico, cuando hablamos, por ejemplo, de figuras, de decoración, etcétera, tenga una carga religiosa, por supuesto que utilizar un espacio público sería una vulneración a una diversidad de religiones, ¿no? Y por tanto, pues bueno, me parece que de ahí, de hecho, la mayoría de estos casos se agarran de la metodología que propone el caso Lauzi contra Italia del Tribunal Europeo para asimilarse un poquito a la metodología, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que también hay que entender que, como hablamos a un inicio, no significa una imparcialidad absoluta, ¿no? O sea, no significa que el Estado quita las manos y bueno, que vayan todos, no. Significa que hay que graduar la participación, ¿no? Incluso hay una ley que permite cierto tipo de actividades de las religiones en los espacios públicos, ciertos, y además pone reglas. No es como que sea una participación directa y absoluta, pero pues sí es un valor fundamental que tenemos que salvaguardar. A mí, a nivel muy personal, sí me parece que desgastar el sistema de justicia federal en la discusión de un nacimiento, sí me parece que no comulgo con eso, ¿no? Los que litigamos tenemos asuntos pendientes que se resuelvan, libertades, declaraciones de inocencias, ¿no? Violaciones de derechos humanos que están pendientes que se resuelvan, y me parece que ahí sí desgastar un poquito el aparato de justicia en ese tipo de asuntos, sí no concuerdo mucho. Sin embargo, sí es muy importante acotar y delimitar el tema del Estado laico. La Suprema Corte tiene muy poquitos precedentes en esta materia y a mí sí me parece fundamental que como sociedad debatamos esto. Oye, muchísimas gracias por esa respuesta. Ha sido una verdadera cátedra. Te agradezco mucho porque se aprende mucho contigo. Gracias. Quiero hacerte una última pregunta abordando esta importancia de la que hablas y pues sí, coincido, ¿no? Creo que hay también otros asuntos que no podemos dejar de tomar en cuenta. Hablaste de otras causas que sí te parece que pueden vulnerar este Estado laico. ¿Podrías hablar de alguna de ellas y desarrollarlas? Sí, me parece. ¿Cuáles sí te preocupan, pues? Por supuesto, yo creo que, por ejemplo, ya la participación electoral, ¿no? Ya cuando hablamos de que existe una participación electoral abierta, directa, de asociaciones religiosas, ahí sí me parecería que estamos sentando un precedente peligroso, ¿no? Si miramos a nuestro vecino del norte, y vemos a Estados Unidos
cómo ha desdibujado los límites de la participación religiosa en la política. Vemos ahora el enorme problema que tienen con la influencia de ciertas religiones en los espacios políticos, donde abiertamente existe una participación religiosa en aspectos públicos. Y ahí sí hay que recordar que existen diversidad de posiciones religiosas, y el hecho de que existe la preponderancia de una y que además dicte las leyes de un Estado, ahí sí estamos vulnerando absoluta y directamente el tema del Estado laico, ¿no? Y la separación del Estado y la Iglesia. Este país tiene una proclividad a ser vulnerado en su Estado laico. Por eso me parece fundamental que estos precedentes se estén sentando. Ojo, yo creo que ahí tenemos el tema del Estado, del tema de la participación electoral, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, también tenemos el tema de la apropiación de espacios universitarios, ¿no? Entonces, muy particularmente en los casos de Guadalajara, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí estamos teniendo ciertos aspectos que como sociedad no estamos teniendo en el radar, que están pasando desapercibidos y que en lo futuro pueden llegar a ser un tema muy, muy álgido de discusión política sobre el tema del Estado laico, ¿no? Además, pues yo creo que también estamos entrando a ciertos debates de carácter de derechos humanos, ¿no? Particularmente el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que tienen una gran carga en una posición religiosa, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay debates individuales que tenemos que tener, que tenemos que atender, y que por supuesto sí son una amenaza al Estado laico, ¿no? Por supuesto, yo veo que en los años recientes hay ciertas instituciones clericales e instituciones religiosas que se han apropiado y que además han abonado a la separación de la Iglesia y del Estado, ¿no? Pero nunca va a estar otra institución u otro organismo religioso que va a intentar vulnerarlo. Entonces, es un debate inacabado, y si hay algo principal de los derechos humanos es que no hay ni un derecho humano ganado. Hay batallas que se dan en lo colectivo, en lo individual, pero vemos que siempre los derechos humanos van a ser objeto de vulneraciones, ¿no? A veces se cree que ya conquistamos ciertos espacios y no es así. La realidad nos deja ver otra cosa, ¿no? Por ejemplo, como sociedad es fundamental un poder judicial independiente, ¿no? Fuerte, que sea un contrapeso, pero pues ahora eso está también vulnerándose. Entonces yo creo que por eso tenemos siempre que tener en cuenta que todos los derechos humanos se pelean todos los días, no es inacabado. Entonces yo creo que este derecho humano a un Estado laico, a la libertad religiosa también, ¿no? En esos tiempos donde la libertad religiosa también está en vulneración, incluso hay una guerra que se está librando por eso. Entonces yo creo que ese es un debate que tú abordas muy bien, y que sobre todo en un buen timing, donde la libertad religiosa, la libertad de creencia está en un ataque muy fuerte. Pues René, yo creo que hay muchos debates pendientes, y por ello, y te lo digo muy en serio, te voy a pedir por favor que vuelvas en algún momento a este espacio. Un honor. Eres una voz que tenemos que escuchar, además de las sabrosas cátedras y charlas que nos brindas. René, muchísimas gracias por haber estado aquí y por todo tu tiempo y por toda tu generosidad y conocimiento. Te agradezco muchísimo la invitación, Alejandro. Para mí es un honor estar aquí. Encantado. Pues nuevamente gracias, y nuevamente gracias a usted que nos sigue a través de las redes sociales de peninsular.medio. Esto ha sido todo por este diálogo por Yucatán. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Fin del programa. Pero no de la conexión. Escríbenos a noticias.medio@gmail.com o a nuestras redes sociales para sugerir los temas que quieres escuchar o para dar a conocer tu opinión. Esto fue Diálogos por Yucatán, donde nos escuchamos para entendernos. Hasta la próxima.